Bueno, hay un tema que ha sido de interés nacional esta mañana. Hablamos de las extorsiones y también la suspensión del servicio colectivo de transporte de pasajeros de San José Pinula. Esto por la denominada extorsión. Imagínense, de 12,000 quetzales les quieren cobrar ahora 30,000 quetzales, y no uno, sino que 3 grupos pandilleros. El transporte público es vital para la reactivación económica que se busca, derivado de la crisis que ha generado la pandemia del coronavirus. Este servicio de forma paulatina se ha reactivado en algunas regiones del país. Y es que no es general, debido a que muchas líneas y rutas no han podido reactivar las actividades, porque no se cumplen con los protocolos establecidos. Pero además de ello, las complicaciones se multiplican con el acecho de los delincuentes, que se dedican a chantajear a los transportistas, extorsionándolos con fuertes sumas de dinero. Ese es el caso de los pilotos de las rutas en San José Pinula, donde los pilotos optaron por suspender el servicio este día, ya que antes de la pandemia les requerían 12,000 quetzales semanales para dejarlos operar. Sin embargo, tras la reactivación, ahora la tarifa subió a 30,000 quetzales a la semana, a sabiendas que únicamente los pilotos pueden operar con la mitad de los pasajeros permitidos. Ante la falta de garantías a la seguridad para poder operar en el servicio, este quedó suspendido hasta poder llegar a un nuevo acuerdo con los extorsionistas. Y mientras tanto, los usuarios deberán buscar medios alternos para transportarse, buscando llegar a sus centros de trabajo. De igual forma, los conductores seguirán sin poder llevar los recursos hacia su casa, ya que los extorsionistas se pueden cobrar el chantaje arrebatándoles la vida. Bueno, analizamos el tema con un especialista en seguridad, el licenciado Julio Rivera Clavería. Licenciado, bienvenido a TN23. Llevar esto en tiempos de pandemia de 12,000 a 30,000 quetzales creo que es una barbaridad. ¿Qué dice usted? Vea, lo que pasa es que nosotros lo planteamos de hace aproximadamente 2-3 meses, en el que dijimos que todos los delitos patrimoniales iban a incrementarse por parte de las estructuras criminales, y la extorsión era parte de eso. Por lo tanto, yo creo que lo más importante es que todas estas agrupaciones de autobuseros pongan la denuncia respectiva, no solo en el Ministerio Público, sino también en Dipanda. Yo lo vuelvo a repetir, Dipanda ha hecho el trabajo satisfactoriamente y cumple con el profesionalismo que los guatemaltecos necesitan para poder manejar este tipo de hechos que afectan no solo el patrimonio, sino en muchos casos la vida también de los pilotos. Por eso es que el esfuerzo de la policía tiene que ser sumamente grande, y también el del Ministerio Público, para poder comenzar a manejar estas investigaciones desde ya y evitar que se cumpla con las exigencias de estas estructuras criminales, o que puedan al final llegar a cometer actos como los asesinatos que se producen de pilotos en el país, desgraciadamente. Ahora bien, licenciado Clavería, estamos en tiempos de pandemia, aún se empieza a reactivar el país. Vemos que hay inversión por parte de los autobuses en relación al gel antibacterial, a la situación de poder desinfectar el autobús, mantener la distancia prudencial, por eso el 50% de su capacidad. Si antes no lograban juntar la extorsión, que era 12,000 quetzales, ¿cómo pretenden ahora los pandilleros que ellos van a juntar 30,000 con el 50% de capacidad para poderse trasladar? Eso es totalmente inalcanzable. Digo yo, ¿qué dice usted? Para nosotros, pero en la mente de los criminales no funciona de igual forma. Por lo tanto, ellos lo único que pueden hacer y saben hacer es extorsionar para llevar a los límites a las personas y despojarlos de su patrimonio. En este caso, por eso yo insisto, la participación de la Policía Nacional Civil a través de Dipanda es vital. Ellos saben hacer el trabajo, y a estas estructuras criminales hay que entrarles con todo el peso de la ley. Aquí no se puede jugar, aquí está de por medio la vida de todos los guatemaltecos, y aquí es importante que la policía cumpla con su trabajo, al igual que el Ministerio Público. Yo le exijo al Ministerio Público que haga su parte, porque la policía lo está haciendo de igual forma. Pero es una exigencia del pueblo de Guatemala, no es una exigencia única y exclusivamente en lo personal, sino es una exigencia que el pueblo ya está cansado de la extorsión
que se lleva a cabo no solo en los pilotos, sino en muchos de los casos profesionales, comerciantes, pequeños industriales, amas de casa, etcétera. Muy bien, licenciado Clavería. Permítame un momento porque en TN23 quisimos profundizar un poco más y tenemos ya monitoreos en diferentes zonas. De hecho, estamos hablando de extorsión en Villanueva, Amatitlán, Misco, San José Pinula y por supuesto que Quetzaltenango fuera del ámbito urbano. Pero está con nosotros Ligia Toledo. Ahora vuelvo con usted, licenciado Clavería. Adelante, Ligia. Así es, las denuncias por los casos del delito de extorsión continúan en el transporte público. Hay autoridades que le están dando seguimiento a ello, como en la Defensoría de los Derechos del Usuario del Transporte Público. Para que nos comente, Edgar, cuál es el seguimiento que le están dando a estos casos y también el llamado que han hecho a las personas. Pues en primer lugar, el tema de las extorsiones al transporte colectivo no cesan. Eso ha sido una constante desde el mes de marzo que se paralizó el transporte colectivo a nivel nacional. Varias de las empresas de transporte colectivo continuaron desde el mes de marzo recibiendo llamadas de asedio de presuntos grupos de extorsionistas o incluso de imitadores de extorsionistas, en donde les exigen que se pongan al día al momento de empezar a operar el sistema de transporte colectivo. Y de esa cuenta, varias rutas de diferentes regiones o localidades a nivel nacional han dejado de prestar el servicio también, habiéndolo reactivado en algún momento. Por ejemplo, tenemos el área de Misco, el área de San José Pinula, el área de Antigua Guatemala, Amatitlán, continúan con ese asedio constante. Igual el transporte urbano de buses rojos continúan recibiendo llamadas amenazantes y les indican que tienen que ponerse al día al momento de reiniciar el transporte. Ellos ya tienen como que un apunte los presuntos extorsionistas de cuánto les adeudan en tema de los 7 meses y medio que han dejado de trabajar los transportistas. Esa es una carga más. El llamado al guatemalteco que haga la denuncia a las autoridades competentes. Solamente presionando al mismo Estado de Guatemala podremos tener resultados diferentes. El tema de las extorsiones se ha catapultado, es un tema que ya es insoportable para el tema del transporte colectivo, que significa más de 300 millones de quetzales al año pagados solamente extorsiones al transporte público. Totalmente, y también es importante recalcar que mucha de la deuda, aparentemente lo que han indicado los pilotos, asciende a 30.000 quetzales, por ejemplo, pero también hay que recalcar que los usuarios son los afectados también. Finalmente los usuarios son los que pagan las extorsiones. En alguna medida ven incrementada la tarifa. Eso se ha indicado a los transportistas que ellos deben presionar al Estado de Guatemala para que no se les vea su derecho a la justicia, a la seguridad también, el derecho a la vida, pero no es justo que le trasladen a la tarifa inmediatamente al usuario en una medida desproporcionada. Digamos, aquí le suben hasta 1 o 5 quetzales al pasaje en ese momento, en alguna situación en donde hay extorsiones. Esto realmente tampoco es inmoral, pues, porque ellos deben de tocar la puerta a las instituciones que correspondan para poder tener tranquilidad, poder trabajar en paz, pero tampoco perjudicar a los guatemaltecos que usan a diario el transporte colectivo. Muchas gracias entonces por ampliarnos esta información. Es así también como nosotros le estamos dando seguimiento a las denuncias que se han recibido en relación al tema de extorsión. Según expertos en seguridad del CIN, indicaron que en enero se habían recibido 1.590, luego fueron reduciendo a 900, 800 desde febrero y junio, hasta en agosto que se registraron 1.147, incrementaron, y en septiembre 1.314. Recuerde que no es precisamente esta relación que aumentaron las extorsiones y aumentan las denuncias, sino que las personas están llamando más a las autoridades para que investiguen. No, se nos ha cortado la comunicación con Ligia. Ya nos indicaba también el encargado de la PDH del usuario del transporte urbano y extraurbano. Están pues incrementando esto. Licenciado Clavería, vuelvo con usted. ¿Qué pasa con esto? Son varios puntos, son varios empresarios afectados. Es decir, se está con el alerta o en base al tablero de alertas activando, pero no se puede superar más del 50% de capacidad. Se mantiene eso. Ese es el número de personas que pueden utilizar el transporte, pero esto no les da para poder mantener las unidades, mucho menos para pagar una extorsión duplicada o triplicada como se está cobrando ahora por varios grupos de extorsionistas. Vea, Axel, yo vuelvo a insistir. El Estado tiene la obligación de garantizar la seguridad de los guatemaltecos. A estas estructuras criminales hay que entrarles con toda la fuerza y el poder coercitivo del propio Estado a través de la Policía Nacional Civil. Aquí o entendemos que hay que entrarles con fuerza
o esto se nos puede ir de las manos. Yo creo que ya llegó el momento de que las exigencias se dupliquen, se tripliquen por parte de los guatemaltecos para ponerle un hasta aquí a estas estructuras criminales. Y esto pasa por varias cosas que son fundamentales. La primera es, tenemos que pensar en armar una cárcel de máxima seguridad y meterlos 23 horas aislados por una de sol. Aquí o hacemos las cosas de otra manera o esto no va a cambiar y esto va a ser indetenible en los años venideros. Es importante que las exigencias lleguen a las autoridades para que hagan su trabajo, pero sobre todo pongan las denuncias, porque sobre la base de una denuncia se puede actuar legalmente. Creo que ya llegó el momento de poner un hasta aquí a estas estructuras criminales y determinar quién es el que manda en Guatemala. ¿O es el Estado? Claro. No, definitivamente, sí, eso tiene usted toda la razón, pero ¿qué pasa entonces por los guatemaltecos que estaban empezando a utilizar el transporte y hoy sorpresivamente no tenían cómo trasladarse? Y si mañana activan de nuevo el transporte, van a ser asesinados porque las amenazas son claras por parte de los pandilleros, mareros o como usted lo quiera llamar. Pues lo que el Estado tiene que hacer es destacar media policía e ir a controlar esas áreas y sacarlos de su casa a cualquier hora. Ya no hay que andar con tanta vuelta, porque efectivamente el gran problema es que aquí quien, en el dicho popular, paga el pato es el pueblo de Guatemala. No son los funcionarios de gobierno, es el pueblo de Guatemala, el trabajador honrado, el que anda a pie, el que se gasta la suela de los zapatos para poder ganarse el dinero y comer. Ellos son los que al final resultan afectados. Yo vuelvo a insistir, no se puede permitir esto y hay que entrarles con toda la fuerza y con todo el poder coercitivo del Estado. Para eso están la Policía Nacional, para eso están las agencias de inteligencia y para eso está el Ministerio Público, para que hagan su trabajo coordinados. Bueno, licenciado Clavería, muchas gracias. Estaremos ampliando este tema más adelante para que usted conozca detalles. Ya lo decía el licenciado Clavería, ya se les debe poner un hasta aquí. Hay un tope donde ya los guatemaltecos ya no dan más. Definitivamente, las extorsiones se han incrementado, han duplicado el costo. Los guatemaltecos están tratando de reactivarse económicamente en el país. Estamos en tiempos de pandemia, hay un 50% de capacidad en los autobuses, no se dan abasto, apenas les alcanza para el combustible, para comprar el gel y para poder mantener el distanciamiento físico. ¿Qué va a pasar? Está en las manos de las autoridades, ha dicho el licenciado Clavería, y usted a través de TN23 conocerá más detalles más adelante.